que se me atravesó ahí un camión que no tenía pensado que pensé que iba a llegar a 20 minutos y para 2 minutos. Bueno, ¿cuál es la justificación de la elección de este texto? Creo que al principio del seminario lo que se iba a tratar este semestre era de ir avanzando ya no solo en la discusión sobre socioantropología, si la íbamos a tomar como un tema o si la íbamos a tomar a través de una metodología. Así que en esta ocasión, este semestre se decidió por tomar o tratar de agarrar como textos o algunos trabajos que tuvieran como ese sentido, más bien como un perfil socioantropológico, ¿no? En este caso se empezó con un texto de Pierre Bourdieu, porque Pierre Bourdieu lo que tiene es precisamente que conjuga todos esos elementos que podemos decir que es un socioantropólogo. De hecho es como el padre, o lo podemos calificar como el padre de la socioantropología. En este caso se tomó, por ejemplo, el baile de los solteros, que tenía así como todos esos elementos que tenían que ver en el trabajo. Después de eso avanzamos en un par de textos, que era el de Philippe Bourdieu, el de En busca de respeto, que hablaba más bien como una jerarquización del gueto, y cómo se ve el gueto a partir de su visión primaria del cuerpo. Después tomamos otro trabajo que es también de corte muy etnográfico, que es el trabajo de Luc Lacan, Entre las cuerdas, que precisamente es una visión, bueno, que creo que es un trabajo muy extraordinario. Lo hemos analizado aquí, creo que es de los mejores que yo lo he leído. Y ahora, el pretexto en la primera sesión surgió de vamos a hablar sobre como un trabajo en México que se haya reflejado la obra de Pierre Bourdieu. Yo me encontré con este libro hace unos, no sé, 1 año o 2 años más o menos, una clase que yo tenía que abordar un tema de Bourdieu. Creo que el problema de hablar Bourdieu es que no es muy claro cuando lo lees directamente. Creo que te lo tienen que explicar porque realmente como que hay conceptos que sí te abruman y te llenan como de imágenes, pero al mismo tiempo pues son medio difíciles o es muy complicado de explicarlas. En este caso creo que este libro me ayudó y le comenté a la profesora Olivia que había como unos textos del uso de su obra y de sus conceptos en México. Ya después los estuvimos analizando con doctor Padilla, pero como que los textos eran muy simples o no eran muy fuertes, se decidió tomar entonces un par de textos. Uno es realizado en Francia y bueno, y el otro también producto del Coacán, que ya lo habíamos analizado. En este caso, creo que primero tendría que hablar del libro. El libro es parte de un seminario permanente de investigación y formación de Pierre Bourdieu, que él mismo inauguró, que estuvo como director antes de su muerte. En México se realizó en 3 lugares, aquí fue retomado y se inauguró en el 2002. Esto es con el apoyo del Centro de Sociología Europea de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. El propósito del seminario ha tenido como propósito central contribuir al desarrollo de la formación precisamente de investigadores con el método o los conceptos de Bourdieu, ¿no? En estos sentidos, para analizar esta realidad social expresada aquí en México y en Latinoamérica. Esto es como un ensayo más grande de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y precisamente este libro es el producto de estos seminarios. Es como dar toda esa discusión que aquí debería ser bueno, como tener así un papel, al menos una revista o algo, al final del seminario. Esto lo plantearon en este libro. Okay. El libro está escrito por Isabel Jiménez, es la coordinadora, escribe y también traduce algunos ensayos. Y está dividido en 3 partes. La primera parte define la trayectoria de Pierre Bourdieu, habla sobre el campo de producción y sus conceptos básicos. Esto es para entender su postura teórica, epistemológica, política y social, así como encontrar el origen de su pensamiento y ubicar las semejanzas y diferencias con algunos autores contemporáneos. La segunda parte del libro va a profundizar en estos aspectos teóricos, así como su aplicación de diferentes campos disciplinarios. Hay como que juega contra la filosofía y el concepto de sociología, cómo lo abordan desde ese punto de vista, y también usa habla como de cómo se ve o se pone esta discusión discursiva de sus conceptos, ¿no? También hace por lo mismo algunas críticas y alguna elaboración o definición de estos conceptos. Hay una parte muy buena que creo que la aborda
Louis-Wacan, que hace una comparación de lo que es la obra de la distinción de Pierre Bourdieu con la comparación de lo que es el suicidio de Dorfman. Y ya finalmente la tercera parte, que es de donde tomamos estos dos textos que vamos a analizar, que es precisamente el uso de su obra, que va a exponer diferentes experiencias de investigación de quienes han utilizado estos conceptos y estos métodos y sus herramientas para abordar de forma práctica o de forma empírica algunos objetos de estudio. En este caso, aquí como que habíamos estado buscando una discusión sobre qué es la socioantropología y qué perfil o algunos trabajos que deberían de estar en ese sentido. Creo que más bien estos trabajos abordan más bien como los conceptos de Bourdieu. Realmente no se dedican a plasmar un trabajo como hemos visto de Louis-Wacan, que sí retoma algunos conceptos de Bourdieu, pero en realidad no está basado en Bourdieu, está basado como parte de un trabajo socioantropológico. En este caso, estos textos sí son totalmente a base de los conceptos de Pierre Bourdieu y se enfocan. En este caso, el primer texto, que se llama la medicalización del fracaso escolar de la pseudopsiquiatría del psicoanálisis infantil, que ya desde ese momento ya como queda flojera, que es escrito precisamente por Patrice Pinel, que es un sociólogo del Centro de Sociología también Europea de la Sorbona de París, y que se ha dedicado precisamente también, bueno, lo que me traté de buscar, a hablar sobre estos temas médicos. Tiene un trabajo sobre precisamente cómo se expresa la lucha del cáncer, y esto visto desde una perspectiva política, social y médica. Es por ahí medio interesante. Y también lo hace Marcos Zafiropoulos, que es un psicoanalista y sociólogo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia, que también aborda puros temas de este corte médico, ¿no? Bueno, creo que el texto, aquí puse como, más bien en resumen lo que trata el texto, trata de abordar de procesos de construcción del campo médico francés dedicado a la infancia inadaptada, a través de una reconstrucción histórica del problema, del contexto, de la tensión entre diferentes perspectivas y profesiones interesadas, de los espacios institucionalizados, de las expresiones e influencias de otros campos como el político y económico, y nos ofrecen un breve panorama acerca de cómo se observan estos conceptos y los métodos de conceptos que aborda Bourdieu, que se pueden aplicar en el estudio y análisis de este campo en particular. En este caso, el texto nos habla de un concepto que aquí igual no lo hemos manejado tanto, no hemos hablado abiertamente de él, pero que se ha expresado entre las escuelas y también en buscar respeto, que es el concepto de campo. En este sentido, sin meterme tanto a realmente explicar lo que es Bourdieu, creo que sí sería bueno explicar un poco el concepto, ¿no? En este caso, el campo Bourdieu lo toma como un espacio de juego entre actores desiguales, interdependientes combinados y contradictoriamente históricamente constituidos, al cual corresponden instituciones específicas, formales e informales, y leyes, reglas, normas y valores de funcionamiento propia. Un campo, en este sentido, es un lugar o espacio determinado de la actividad social que está constituido de estructuras simbólicas. En cada uno de estos espacios, los individuos participan, desarrollan actividades en las que ponen en juego los recursos de los que disponen, que aquí son capitales culturales, son capitales económicos, son capitales simbólicos, capitales sociales. Estas distintas especies de capital constituyen a la vez como cartas de juego, y los poderes que definen las probabilidades de obtener bienes o beneficios que solo este campo puede proveer y que están dentro de los límites que determinan este campo. En este caso, la noción de campo está fundamentada sobre una teoría marxista de que la sociedad está definida por la lucha de clases, aunque se apartan numerosos puntos cruciales del marxismo. Bourdieu conserva el principio que de las divisiones sociales no son posiciones continuas sobre una graduación numérica. Esto quiere decir que no nos importa el dinero, ¿no? Más bien como que hay relaciones o estructuras de otro fin que son más simbólicas, no tiene que ver únicamente con la cantidad económica o el dinero que tenga la persona, sino relaciones estructuradas entre distintos roles en las actividades de producción, distribución y consumo, que se determinan mutuamente, y la forma específica de estas determinaciones está dada por las reglas o principios del campo. Algo que vamos a ver o se ve en este trabajo, en este texto, es precisamente dos conceptos que maneja Bourdieu dentro del campo. Uno es la legitimidad del campo, y el otro son las estrategias que usan dentro del campo, ¿no?, para
En este caso, el texto avanza, o podríamos decir que el texto es sobre el campo de la fragilidad mental. En este sentido, parten de dos cosas: definir el campo de la fragilidad mental a través de la herencia, o simplemente dividirlo a través de la influencia del medio. En este caso, hay una lucha a partir de la posguerra de definir precisamente qué es la deficiencia mental. En este sentido, hay un grupo que son los pseudopsiquiatras, los psiquiatras de los niños, que van a empezar a cuestionar la forma como se destenta la educación precisamente en Francia. En este sentido es importante, y lo marca el texto, que a partir de una definición de que la escuela se volvió pública y que me dieron acceso a toda la gente de todos los estratos sociales, se empezó a hacer como una diferenciación, precisamente porque hubo como pruebas de que no todos pasaban. Y en ese sentido ellos tratan de impulsar que hay como una deficiencia o una fragilidad mental en algunas personas, ¿no? En algunos niños. Ellos se basan en discursos, en teorías, y realmente empiezan a luchar porque les dan un espacio y tratar de que en las escuelas se hagan como filtros para que estos niños puedan ser enviados o trasladados a algunos lugares donde la finalidad de este filtro es que ellos entren a una cadena productiva, porque las escuelas, al final de cuentas, eso son como instituciones que brindan o ejercen o ponen las bases para que tú entres a la vida social y productiva sin broncas. Y entonces esto es lo que tratan de hacer, que esos niños, en lugar de separarlos como anteriormente, que era mandarlos al hospital psiquiátrico, realmente los manden a un lugar donde realmente se les atiende bien y se les encamine para que sean productivos en una vida futura. Básicamente es como esa posición que va permeando hasta en el sentido del Estado, hasta que se vuelve la forma ideal para atender esta situación. Ahí empieza a aparecer un problema, que es precisamente que no se fijan que estos niños, esta fragilidad mental, viene acompañada de todo un desorden social a su alrededor. En este caso, la consecuencia de eso es que los filtros empiezan a ser demasiado irrelevantes, o simplemente son tomados a partir de un discurso de sentido común, donde por tener algunas reglas o algunas reglas establecidas sobre cómo deberían ser los niños, estos filtros de coeficiente intelectual y todo esto, y se van rezagando a los niños, sobre todo pobres. El problema que acarrea esto es que esto, en lugar de ayudarles más adelante para que realmente se incorporen a la vida social o a la vida académica normal, pues se va como transformando a que vayan creándose otras instituciones que al mismo tiempo se vuelven como periferias, y estas se van acumulando información, o más bien estos se van acumulando los niños que empezaron desde edad temprana como en centros de especialización, en su vida los siguen mandando a otros centros de especialización y realmente nunca se vuelven a la vida normal o a la vida activa social. Después de esto hay otro discurso, que es el de los psicoanalistas, que entonces empiezan a replantear esta idea de cómo son realmente, si hay una deficiencia mental en los niños. En este caso ellos no piensan que hay un atraso, sino todo es consecuencia de una fragilidad heredada, o más bien predispuesta por el medio cultural donde ellos existen. En este caso ellos luchan y empiezan a pujar porque realmente estos espacios no sean únicamente, o las formas de que se envían a los niños a estos espacios no sea a través de un sentido médico, sino que también sea de algún sentido algo social. En ese sentido, ellos van a la búsqueda como de romper con esta jerarquización social que se les hace. Sin embargo, más adelante los autores van a indicar que ellos se empiezan a caer precisamente porque empiezan a ser entonces los primeros que entran realmente a esas instituciones son de clases altas y clases medias, porque ellos, a diferencia de las clases pobres, como la crítica de este medio social, en realidad también es correspondencia de los padres. Entonces los que realmente van ahí son los padres o las clases medias, o los padres de clases ricas, de las
les va. Ellos realmente como que se siguen o se ofenden porque digan que su niño está mal y que es culpa de ellos. Y finalmente, pues, creo que hay muchos aspectos, sobre todo en el sentido cuantitativo. Realmente creo que por eso a mí no me pareció tan atractivo el texto, porque aunque sí indica una forma de construir un trabajo realmente cuantitativo y una reconstrucción histórica sobre un objeto, realmente no hay como esa carnita que habíamos visto y ese juego que habíamos visto en los trabajos anteriores, pero creo que sí hay como una reflexión hacia cómo debemos de tomar, en este caso, un concepto de Pierre Bourdieu, que es el campo, y cómo se puede expresar en un trabajo como este. En este caso, creo que para nuestros trabajos puede servirnos de guía de cómo debemos tomar estos conceptos, a lo mejor llenar de otros que a lo mejor no solo siempre avanzamos en Pierre Bourdieu o en otras cosas, pero que nos pueden dar para hacer un trabajo de este corte. En fin, eso es como que todo. Vemos yo creo, ¿no? El otro texto antes de empezar. Bueno, a mí me tocó la última parte.